agradecer también a Cluergal la invitación, un placer participar en este tipo de jornadas tan interesantes. Yo sí que voy a utilizar una presentación, me salgo un poco mal ahora, pero la necesito para comentar el desarrollo un poquillo y el estado del mismo autoconsumo. Y voy a hablar de dos cosas. En primer lugar, cuál es nuestra percepción del ahora mismo el momento en que sufre el autoconsumo desde el punto de vista de un fabricante y sobre todo de los distribuidores, que son nuestros principales clientes, y luego formas de maximizar la cuota de autoconsumo haciendo que las plantas fotovoltaicas, igual no tan gran escala como está diciendo Fernando, sino a escalas un poco más pequeñas, sean más interesantes y que los principales promotores de este tipo de instalaciones, que son los instaladores, es decir, son aquellos que van a vender las instalaciones a los clientes finales y convencerles de que apuesten por la fotovoltaica, sean capaces de recuperar un poco el ritmo, no tanto igual del 2022, que será imposible, como decía precisamente Fernando, que se dio todas las condiciones que se podían dar para que fuera una auténtica explosión, sino sí un crecimiento sostenible y estable en los próximos años. ¿Vale? Antes de nada, mencionar una cosa. Justo la semana pasada nosotros nos reunimos con APA. Para el que no conozca APA es la Asociación de Empresas de Energías Renovables, del cual nosotros somos socios y además pertenecemos a la Junta Directiva, ¿no? Entonces, entre otras cosas que hace APA, más allá de asesorar a organismos públicos, es precisamente sacar informes comparativos con años anteriores y analizar cuál es el estado del sector. Es decir, bueno, pues si comparamos este año con el año pasado, pues en el sector residencial, por ejemplo, el número de instalaciones cae X, en potencia total cae Y, y saca una serie de motivos por los cuales pasan ese tipo de cosas y propone una serie de mejoras, ¿no? Entonces, lo que hace APA es hablar con los diferentes actores del sector del autoconsumo. En este caso, están muy interesados en hablar con fabricantes e inversores de red, porque nosotros somos capaces de monitorizar en todo momento cuántas plantas fotovoltaicas hay, cuántos inversores, que para el que no lo conozca, el inversor, digamos, es el cerebro, es la electrónica de la instalación fotovoltaica, cuántos inversores hay en una planta, cuál es la potencia pico de los módulos que hay conectados a cada inversor, y esto APA le vale, pues desgraciadamente es la mejor forma que tienen para estimar cuál es la potencia total que se instala cada año. Vale, como podemos ver aquí, evidentemente en el año 2022-2023 se dio la tormenta perfecta, explosión de demanda, como decía Fernando, y en 2024 la estimación que tenemos ahora para finales de año, a falta de 3 meses, es una caída en el sector residencial del 50% respecto al 23%, del 50% en el sector residencial, que viene del 50% de caída en el año 2023 respecto al 22%, y en el sector industrial alrededor del 30%. Soy consciente que UNEF da datos diferentes, pero estos son los números que salen, tanto a los fabricantes de inversores como la asociación APA, al hablar con diferentes actores. Vale. Esto en un primer término tiene una serie de consecuencias bastante importantes. Digamos que el mercado bajo nuestro punto de vista, se está estabilizando, se está profesionalizando. El usuario final sabe en qué consiste una instalación fotovoltaica, sabe lo que quiere complementar, no solo elevar una instalación fotovoltaica, quiere complementarla con sistemas que hagan que la cuota de autoconsumo, la cuota de independencia sea superior. Entonces, el problema de esta caída en el año 22 a 23, 23 a 24, ha sido un problema de planificación, como decía Fernando, en todos los niveles. Desde el instalador, que no quería que le volviese a pasar lo mismo en el 22, contrata personal, los distribuidores con miedo a quedarse sin material y que les pase lo peor que les puede pasar es que su cliente le compra su competencia, se sobreestocan con material altamente depreciable, que vamos a ver ahora, los módulos fotovoltaicos, y el fabricante, en nuestro caso por ejemplo, con miedo a que nos pasase lo mismo en 2023, lanzamos una orden de fabricación, siempre la lanzamos en agosto del año anterior, ¿no? Lanzamos una orden de fabricación de por 2, aumentamos una línea de producción haciendo una inversión tremendamente fuerte, esperando que sucediese lo mismo que sucedió en el 22 y en el 23, ¿no? Evidentemente esto no fue así, el instalador ahora le sobra muchísimo recurso humano, el distribuidor le sobra material y no es capaz de venderlo, un material que cada vez vale menos, y el fabricante, el problema que tiene es que si el distribuidor no vende el material, no nos lanza pedidos y por tanto la línea de producción que tenemos trabajando no vale para nada, ¿no? Entonces, ya no voy a entrar en los diferentes motivos por los cuales en el 2023-2024 estamos cayendo. Es evidente que una instalación fotovoltaica es una instalación opcional, es una alternativa que tiene el cliente final donde depositar su dinero y obtener una rentabilidad, más allá de razonamientos medioambientales evidentes, pero es una opción que tiene y ante una situación
de peligrosidad, ante una situación que vea que puede pasarlo mal, va a decidir no gastar el dinero, y entonces el comercial del instalador, repito, el que tiene el verdadero poder para poder vender la instalación, no es capaz de llegar. Si a esto le sumamos el fin de las ayudas, y no tanto el fin de las ayudas, sino que el usuario final está esperando a ver si hay otras nuevas. Ese es el verdadero problema, que está esperando a ver si salen más ayudas y por tanto enganchar y instalar fotovoltaica en ese momento, ¿no? Y sobre todo, el gran hándicap que los instaladores están teniendo es que el precio de la luz, y más concretamente el precio de la luz a las horas centrales del día, que es cuando va a hacer efecto la instalación de autoconsumo, hace mucho menos viable la instalación hoy que hace 2 años, ¿no? Entonces, ante esta situación que pasará y se estabilizará en los próximos meses, años, lo que va a pasar es que desaparecerán instaladores, ya lo están haciendo, desaparecerán, presumiblemente, distribuidores especialistas pequeños, ya lo están haciendo, lo harán más, y los fabricantes, aquellos que aparecieron de la nada en el año 2022, volverán a irse así como vinieron en el año 2019, más o menos, ¿vale? ¿Qué es lo que yo le diría a las empresas instaladoras para en un primer momento combatir este argumento, sobre todo en los próximos meses? Lo primero es que se aprovechen de la situación del mercado, es decir, si hay un sobrestock claro en el canal de distribución, si hay un sobrestock claro en el canal de fabricación, lo que tiene que hacer el instalador en este momento, o bajo nuestro punto de vista, es avisar y decir a su cliente final que estamos en precios de mínimos históricos en todos los componentes principales de la instalación fotovoltaica, desde el inversor de red, que en nuestro caso, donde vemos promociones en absolutamente todos los fabricantes que van desde un 20 hasta un 50%, recordar que el inversor es más o menos entre el 15 y el 18% de la inversión total. En módulos fotovoltaicos, esta es la evolución del precio en los últimos 2 años. Para que os hagáis una idea, este es el precio de un contenedor, el precio container. El 22 de noviembre del 22 el precio era 0,35 euros vatio pico, hoy está a 0,10 en apenas 2 años, es decir, un módulo de 500 vatios pasa de valer 175 euros a 50 en prácticamente 2 años. Con un añadido, porque el problema que tiene el inversor, lo bueno que tiene el inversor es que no se deprecia a un ritmo tan alto. Un inversor en 10 años te vale el mismo equipo. El problema de los módulos fotovoltaicos es que además de esto, y además que los principales fabricantes han llenado Europa, empezando por Rotterdam, que es el principal punto de suministro, pasando por todos los almacenes de los diferentes fabricantes, han llenado Europa de paneles, lo han llenado de módulos que están evolucionando hacia nuevas tecnologías y por tanto que necesitan vender sí o sí. Y como necesitan venderlo sí o sí, los precios pues seguirán cayendo a medida que la necesidad en función del fabricante sea mayor o menor, ¿no? Y por último, la situación con las baterías. Las baterías es uno de los elementos principales que evolucionará, ya está situada, pero evolucionará más en los próximos años, sí o sí, si queremos estabilizar la curva del mix energético y que las instalaciones fotovoltaicas vuelvan a ser rentables. Las baterías, vemos aquí dos partes, especialmente después de 2019 las baterías de litio descendieron mucho el precio y se han estabilizado, debido principalmente a que hemos llegado a puntos de optimización máximos en la cadena de extracción de minerales y en la cadena de fabricación de las propias baterías. ¿Qué pasa? Que hemos llegado a un punto donde la oferta y la demanda, muy vinculado al vehículo eléctrico, donde las baterías de vehículo eléctrico sí que es cierto que están compuestas de cobalto y níquel y las baterías de fotovoltaica son LFP, están de fósforo y de hierro. El principal componente en común es el litio. Por tanto, a medida que la demanda del vehículo eléctrico aumenta, evidentemente la oferta hace que las baterías vayan bajando el precio de forma mucho más sostenida. ¿Qué se espera de las baterías de litio en los próximos meses? Que en función de los puntos de suministro, que ahora mismo el 80% está sostenido en 2 países, que es Australia y Chile, si no recuerdo mal, se vaya ampliando este número de puntos. Sé que están investigando extracción en Canadá, en Argentina, en Bolivia. Seamos capaces de poco a poco seguir abaratando el precio de las baterías y haciéndolo más rentable, ¿no? Si no, pues vendrán alternativas como puede ser el sodio perfectamente de aquí a 2 años. Esa es la estimación, ¿no? Lo que sí es importante, fundamental, antes de entrar en la maximización, la demanda de la energía, es decir, la electrificación de la demanda. Es decir, si nosotros no tenemos sistemas que consuman electricidad en las horas de producción, tenemos un problema en cuanto a rentabilidades, ¿no? Desde el sector doméstico, es decir, si nosotros tenemos que empezar a cambiar, los instaladores deberían estudiar, al menos en el norte de España ya sucede, mucho más que en el sur, el hecho de poder ofertar también un sistema de alterno, ¿no? Cambiar de calderas de gas por sistemas de consumo eléctrico.
A nivel urbano, pues evidentemente el vehículo eléctrico tiene que seguir evolucionando. No confundamos, en España el crecimiento del vehículo eléctrico es inferior al 5%, pero en China ya la mitad de los coches que se venden son eléctricos, y en Europa en muchos países también. Esto tiene que seguir evolucionando. A nivel urbano público, ya muchos medios de transporte públicos ya son eléctricos, en las grandes ciudades especialmente. En industria, muchos procesos de fabricación con hornos, con calderas, ya se están pasando a modelos eléctricos. Muchas grandes empresas, hoy esta mañana leía una noticia que decía que Meta ya va a abrir su segundo centro de base de datos en España, tiene 6 en Europa, es el segundo en España que abre. Esto se da principalmente por el precio de la energía a las horas centrales. Ellos tienen un consumo muy alto y el bajo recurso en cuanto a trabajadores que necesita este tipo de empresas, ¿no? La industria tiene que seguir apostando por la electrificación, la agricultura, autoconsumo fotovoltaico directo, que es el sistema más rentable que hay. ¿Qué es lo que pasa? Que este tipo de sistemas, hasta que llegue, será a medio y largo plazo. Y mientras tanto es el instalador, una vez más, el que se ve obligado a mejorar su portfolio de producto que le ofrece al cliente final, mejorando la rentabilidad y que el usuario final decida apostar por el proyecto, ¿no? Y por una instalación fotovoltaica en su vivienda o en su pequeño comercio. Entonces, ¿cómo se puede maximizar la cuota de autoconsumo? Pues no queda otra que hacer cuadrar la producción con el consumo. Podemos mover la producción hacia horas donde consumamos, mediante baterías, y podemos mover los consumos hacia la hora que producimos, mediante gestiones de carga, ¿vale? Con sistemas por ejemplo, inversores o sistemas inteligentes que permitan dar unas salidas para activar una carga en el momento que toma excedente, ¿no? Al final, el objetivo final es incrementar la cuota de autoconsumo, la cuota de independencia, y que el porcentaje de ahorro mensual se dispare, haciendo que la inversión se recupere en la mitad de tiempo, por ejemplo, o un 30% menos de tiempo. ¿Vale? Entonces, en primer lugar, baterías. Así como hasta ahora en el sector residencial, en el doméstico, ya están muy asentadas, vienen paquetizadas, son generalmente de alta tensión o baja tensión en algunos casos, pero ya viene todo muy marcado, es muy ABC, muchos instaladores ya lo manejan perfectamente. Sí que estamos viendo como grandes instaladoras, como grandes fabricantes, véase KTL, BYD, Tesla, muchísimos fabricantes de baterías ya están desembarcando en Europa con baterías comerciales e industriales, de todo tipo de capacidad, desde los 100 kWh hasta el otro día leí un proyecto que se está elaborando en Cuenca, una potencia pico de 90 megavatios, más o menos una acumulación de 180. Es decir, este tipo de proyectos van a empezar a convivir con nosotros porque empiezan a salir los números, ¿no? Y sobre todo, si en el momento en que me está produciendo mi planta fotovoltaica, la electricidad está barata. No queda otra que buscar alternativas, ¿no? La batería es el primero. Si no, ¿qué es lo que recomiendo? ¿Qué es lo que recomendamos nosotros a los instaladores? Que enriquezcan sus ofertas con diferentes alternativas. Por ejemplo, la instalación de un punto de recarga de vehículo eléctrico. Está bien, es correcto, pero si eres capaz de que ese punto se comunique con un inversor y sepa en el momento que hay excedentes cuándo tiene que cargar el coche de forma gratuita, mejor. Si ese punto de recarga es capaz de conectarse a internet y leer el dominio, por ejemplo, en las tarifas reguladas, cuándo son las horas más baratas, y es capaz de alternar la carga con excedentes y la carga en las horas más baratas, mucho mejor, ¿no? Evidentemente. Si eres capaz, como os decía antes, de que el inversor tenga unas salidas digitales a 12 voltios que vayan a alimentar en el momento de excedentes cargas concretas, como puede ser una bomba de una piscina, es un ejemplo. Una bomba de piscina que iba a estar consumiendo 2 o 3 horas al día, justo en el momento que hay excedentes, aumenta la cuota de autoconsumo. Si lo conecto a una resistencia, a un depósito de ACS y caliento mi agua en el momento que tengo excedentes, aumenta la cuota de autoconsumo. El otro día un instalador me decía que estaba utilizando el sistema de calentamiento de resistencias en pequeños supermercados donde toda la parte de pescadería pues lleva precisamente este tipo de resistencias, ¿no? Si además nosotros como instaladores nos especializamos y llegamos a acuerdo con empresas que complementen una fotovoltaica con sistemas de aerotermia, y más si estas tienen sistemas SG-Ready, es decir, que son capaces de comunicarse con el inversor en cuestión, es decir, que ellas saben en el momento en que tengo energía excedentaria y por tanto actúan en función de eso, subiendo la temperatura de consigna del depósito, por ejemplo, soy capaz de mejorar la cuota de autoconsumo y soy capaz de ahorrar más dinero, ¿no? O por ejemplo, si el inversor, si el sistema es capaz de conectarse a internet, igual que hace un punto de recarga, y variar la carga y descarga de baterías en función de también las horas más baratas, un ejemplo claro, ¿no? Tengo producción a las 5 de la tarde, a esa hora la energía es barata, el equipo lo sabe, además tiene conectadas las baterías, lo que hace automáticamente es derivar esa energía a las baterías para alimentar las primeras horas de la noche, que la energía es más cara, ¿no? O por ejemplo, por la mañana, el equipo sabe que tú tienes unos hábitos de consumo de lunes a viernes, en los cuales en la primera hora de la mañana consumes X,
pues por ejemplo te puede hacer una carga desde la red eléctrica a horas baratas suficiente para alimentar ese tramo que iba a ser más caro. No, es decir, son una serie de complementos, una serie de optimizaciones del sistema fotovoltaico, que no es simplemente llegar a instalar un equipo, una planta fotovoltaica que produzca electricidad, que pueden hacer más interesante para un cliente final la instalación en su vivienda, ¿no? O en su comercio pequeño o en su comercio medio. Al final lo que buscamos es pasar de cuotas de autoconsumo que pueden rondar el 25, 30, 35%, ¿no? El 25, 30, 35%, a sistemas donde podemos aprovechar prácticamente el 100% de la energía producida, ¿no? Y será en ese momento cuando el usuario final verá que en vez de ahorrar la factura 50, 60, 70 euros, ahorrará 100, 120, 130. Y es cuando se podrá plantear, en esta situación en la que nos encontramos, pasarse al autoconsumo. Pero bueno, al final, en resumen, aprovechemos la situación del mercado, estamos en precios de mínimos históricos. ¿Cuánto durará? Una última cosa, ¿cuánto durará los precios mínimos históricos? Depende. El módulo fotovoltaico no se sabe. Yo soy buen amigo de dos fabricantes, de dos responsables fabricantes, que es Saico y Longi. Me decían el otro día que es una situación insostenible para ellos. Insostenible. Están viendo a ver quién aguanta más. Entonces, módulos fotovoltaicos dependerá del stock que haya, del sobrestock. Inversores es un poco más complicado. Nosotros, si fuera por nosotros, hubiéramos acabado las promociones el mes que viene. Nos acabaríamos el mes que viene porque ya no tenemos sobrestock o tenemos muy poquito. Pero no estamos solos, dependemos de las promociones que hacen los otros fabricantes. Entonces, más o menos estimamos que durarán hasta mitad de año que viene, más o menos, y las baterías seguirán progresando, como dije antes, hasta los próximos años. Así que nada más. Espero que os haya sido interesante. Cualquier duda que tengáis, quedo a vuestra disposición. Muchísimas gracias.